El niño robado, yo soy Laura, y esto que les voy a contar ocurrió hace unos años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. En ese entonces tenía 29 años, y mi hijo, Javier, tenía apenas 4. Era un día caluroso de verano en Ciudad de México, y decidí llevar a Javier al mercado de Sonora. Habíamos ido otras veces, principalmente para comprar remedios herbales para la familia, cosas naturales que me recomendó una amiga. Javier siempre iba de la mano conmigo, corriendo de un lado a otro, curioso por todo lo que veía. No era raro que la gente nos mirara en el mercado, pero a mí ya no me incomodaba. Era un lugar lleno de aromas fuertes, mezclados entre incienso y hierbas secas, con los gritos de los vendedores ofreciendo sus productos a gritos. Aquel día no parecía distinto, aunque no sabía que lo sería para siempre. La situación comenzó de una forma tan simple que no supe lo que estaba a punto de pasar. Estábamos en uno de esos puestos abarrotados de frascos y tarros de hierbas cuando me detuve a hablar con el vendedor, un hombre que tenía el rostro marcado por arrugas profundas, como si la vida lo hubiera castigado con años difíciles. Había pasado solo un segundo, tal vez 2, y me giré para sacar el dinero de mi bolsa, pero cuando volví a mirar a Javier, ya no estaba. El nudo en el estómago me subió inmediatamente, una sensación que jamás había experimentado. Lo llamé varias veces, primero tranquilo, pero después, cuando vi que no aparecía, mi voz se tornó casi suplicante. Pregunté a las personas alrededor, pero nadie parecía saber nada, nadie había visto nada. Fue entonces cuando me acerqué a un comerciante de un puesto cercano, uno que parecía más viejo que los demás, con una mirada intensa que no lograba descifrar. «Busca en las salidas ahora», me susurró, casi como si temiera que alguien lo oyera. Esa frase fue un grito silencioso que me heló la sangre. Mi corazón latía tan fuerte que casi me dolía el pecho. No sabía qué hacer, cómo reaccionar, pero las palabras del hombre resonaban en mi cabeza como un eco. No perdí ni un segundo más, y corrí hacia la salida principal del mercado, mis pies apenas tocando el suelo. El sol ya se estaba escondiendo detrás de los edificios, y la luz tenue que quedaba hacía que todo pareciera un poco más sombrío. Al llegar a la puerta, mi respiración estaba entrecortada, mis piernas temblaban, pero mi mirada se dirigió rápidamente hacia la calle, y allí, frente a mí, vi lo que nunca imaginé ver. Una mujer, con una falda larga y una blusa de un color apagado, caminaba hacia el final de la calle, sosteniendo a Javier como si fuera suyo. Mi hijo estaba en sus brazos, mirando hacia abajo, como si estuviera en un trance, sin reaccionar a lo que sucedía. La mujer no me miró, no hizo un solo gesto para que yo la viera como una amenaza. Todo parecía tan normal, tan irreal, que por un momento no entendí lo que mis ojos estaban viendo. Aceleré mis pasos y a medida que me acercaba, el pánico me ahogaba. La mujer iba demasiado tranquila, como si nada estuviera ocurriendo. Cada vez me acercaba más, pero no lograba gritar, las palabras se me atoraban en la garganta. Cuando estaba a solo unos metros de ella, el miedo se convirtió en un impulso irracional. Sin pensar, corrí hacia ella, gritando el nombre de Javier. Pero algo extraño sucedió. Nadie alrededor reaccionó. Ni un suspiro, ni una mirada. La gente seguía su camino como si todo estuviera bien, como si no estuvieran viendo la escena más aterradora de mi vida. Nadie me ayudó. Nadie se dio cuenta de la urgencia, del horror en mi voz. Fue como si todo el mercado se hubiera vuelto un escenario de indiferencia, y yo, la única que podía ver lo que estaba ocurriendo, era invisible. La mujer no parecía apresurarse, pero yo sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Estaba a punto de alcanzarla cuando vi algo que hizo que mi sangre se helara aún más. En su rostro, por un segundo, pudo verse una sombra de una sonrisa. No era una sonrisa amable, ni siquiera humana.
Era algo frío, vacío, como si no le importara nada más que llevarse a mi hijo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía pensar en nada más que en detenerla. Sabía que si la dejaba ir, no volvería a ver a Javier jamás. Mi cuerpo estaba fuera de control. Corrí más rápido, como si mis piernas ya no me pertenecieran, como si el miedo me empujara más allá de mis propios límites. Finalmente, logré alcanzarla. La mujer se dio vuelta, sorprendida, pero no me dijo ni una palabra. Su rostro era tan inexpresivo que me dio más miedo que cualquier otra cosa. Sin dudarlo, la empujé, con toda la fuerza que me quedaba, pero en cuanto lo hice, ella retrocedió un paso y en un susurro gélido me dijo: «Te lo dije, ¿verdad? Nadie hará nada por ti». Las palabras fueron como una bofetada en mi rostro. Quería gritar, pero no salía nada de mi boca, solo un ahogo profundo. La mujer comenzó a alejarse nuevamente, sin apuro, pero con una determinación que me heló aún más. Fue entonces cuando vi algo que me dio la última chispa de desesperación. Un guardia de seguridad, que había estado parado cerca, ni siquiera se movió. Nadie hacía nada. La gente seguía ignorando la escena como si fuera parte del paisaje, como si lo que estaba pasando fuera algo normal. Mi corazón se aceleró aún más, y una sensación de desesperanza me envolvió por completo. Cada paso que ella daba hacia la esquina, donde las sombras se volvían más largas, me llevaba más cerca de perder a Javier. Me quedaban pocos segundos. Pensé en mi hijo, en su risa, en sus ojitos llenos de curiosidad. No podía dejar que eso terminara de esa manera. Sin pensarlo más, tomé la decisión. Si no hacía algo ahora, si no me atrevía a actuar, jamás lo volvería a ver. Sin pensarlo más, dejé de correr y me lancé directamente hacia la mujer. Ya no me importaba nada más que alcanzarla. En un último intento desesperado, la agarré por el brazo, con tanta fuerza que me dolió el cuello por la tensión. La mujer se giró lentamente, con los ojos casi vacíos, como si no le sorprendiera lo que estaba pasando. Y en ese momento, algo increíble sucedió. No me resistió. De hecho, sonrió. Pero no una sonrisa amistosa, sino una sonrisa que me heló hasta los huesos. El peso de Javier en sus brazos se volvió cada vez más pesado, como si mi hijo fuera un objeto más, como si él ya no estuviera allí. Fue entonces cuando sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara. La mujer me miró fijamente y con voz baja murmuró: «Estás demasiado tarde». No entendí de inmediato lo que quiso decir, pero esa frase quedó grabada en mi mente como un eco. En ese momento, Javier levantó la cabeza y vi algo que me hizo el corazón dar un salto. Sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si estuviera mirando a través de mí. Un escalofrío recorrió mi columna. Desesperada, grité su nombre, pero fue inútil. La mujer comenzó a caminar lentamente, arrastrando a Javier detrás de ella como si no tuviera prisa. Mi mente entró en un estado de pánico absoluto y por un segundo creí que no podía hacer nada más. Me sentí completamente impotente. Entonces algo dentro de mí cambió. La ira, la desesperación, la necesidad de salvar a mi hijo se apoderaron de mí con tal fuerza que ya no pensé en las consecuencias. Tomé a Javier por el brazo y lo tiré hacia mí, con todas mis fuerzas. La mujer intentó resistirse, pero yo no la solté. En ese momento escuché un ruido detrás de mí, y al voltear vi que una de las personas que pasaba por allí estaba mirando. Pero al ver que la escena se complicaba, se dio media vuelta y siguió su camino como si nada. Nadie hacía nada. La mujer soltó una risa baja, casi inaudible, y me dijo: «No es así como termina esto». Pero ya no me importaba. Con una última sacudida, logré tomar a Javier en mis brazos, y cuando miré de nuevo, la mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El mercado seguía como siempre, lleno de gente,
pero mi hijo estaba en mis brazos, sano y salvo. Cuando miré a Javier en mis brazos, respirando pesadamente, me sentí aliviada. Pero algo en mi estómago me decía que no debía confiarme. El miedo no me había dejado, aunque mi hijo estaba a salvo. La sensación de que algo extraño había ocurrido seguía latiendo en mi pecho. Miré alrededor, pero nadie parecía haber notado nada fuera de lo común. La mujer había desaparecido como si nunca hubiese existido. Al principio pensé que tal vez había sido producto de la desesperación, pero no. Algo en mi interior me decía que había algo más. No podía explicarlo, pero sentía que no estaba sola, que no estábamos a salvo. Algo estaba mal en ese lugar, algo que no podía ver, pero que estaba muy presente. A pesar de estar con Javier de nuevo, la sensación de que todo había sido un sueño, pero un sueño muy real, me mantenía alerta. Miré a los guardias de seguridad que seguían su rutina indiferentes, como si nada hubiera pasado. La incredulidad me consumía. ¿Cómo era posible que nadie hubiera visto nada? Nadie, ni siquiera los que estaban más cerca de la mujer. No quería quedarme más tiempo allí. Sentí una necesidad urgente de salir, de alejarme de aquel lugar que me había mostrado lo más oscuro de lo que puede pasar en la realidad. Al llegar a la salida, vi que no era la única que quería irse. La gente salía en silencio, como si el mercado hubiera perdido su color, su vida, como si todos se sintieran incómodos, pero nadie decía una palabra. Era como si todos hubieran presenciado algo, pero nadie estuviera dispuesto a hablar de ello. Javier se aferró a mí buscando consuelo, pero yo misma no sabía cómo consolarme. No sabía si lo que había pasado tenía explicación o si había sido una manifestación de mi desesperación. Solo sabía que algo se había roto en ese momento y que, por más que hubiera logrado escapar con mi hijo, ya nada sería igual. Al llegar a casa, traté de olvidar, de seguir adelante, pero la imagen de aquella mujer, su sonrisa y la mirada vacía de Javier no me dejaron nunca. Lo que más me atormentaba era que no sabía si había sido una pesadilla o si realmente había estado a punto de perder a mi hijo. Algo en mi interior me decía que nunca lo sabría, pero lo que sí sabía era que había algo muy oscuro en ese mercado, algo que estaba más allá de lo que podía entender. Los días siguientes fueron extraños. Traté de seguir con mi vida, pero las cosas ya no eran las mismas. A veces, cuando Javier dormía, me despertaba en medio de la noche al escuchar su respiración agitada, como si estuviera teniendo pesadillas, y me preguntaba si él también recordaba lo que había pasado. Intenté preguntarle, pero cuando lo hacía su rostro cambiaba, como si no quisiera hablar de ello, como si hubiera algo que le aterraba. Fue como si todo lo que había sucedido fuera un secreto compartido entre los dos, algo que no podíamos mencionar, pero que nos perseguía como una sombra. Unos meses después, me encontré con alguien que conocía bien el mercado. Le mencioné lo que había ocurrido y su reacción fue aún más perturbadora. Me dijo con una voz baja que había escuchado historias de desapariciones en el mercado de Sonora. Historias que nadie quería contar, porque si se hablaba demasiado de ellas, las cosas empeoraban. Me dijo que la gente no quería meterse, que preferían callar. Algo en su tono, en sus ojos, me hizo comprender que había algo mucho más grande, mucho más oscuro, detrás de todo eso. Y ahí, en ese instante, entendí que nunca sabría realmente lo que había ocurrido. A lo largo de los años, esa sensación de inquietud no me ha abandonado. Siempre me pregunto si las personas que desaparecen en ese lugar alguna vez regresan, o si están atrapadas en algún rincón oscuro de la realidad. Nunca volví al mercado de Sonora. No sé si fue por miedo o por el sentimiento de que, al regresar, podría perder a Javier de nuevo. Algo dentro de mí me dice que algunas puertas, una vez abiertas, no deben volverse a cruzar. Pero por más que lo evite, la pesadilla me persigue. Mi hijo,
que ahora es un adolescente, nunca habló de aquel día. Yo tampoco. Y aunque trato de no pensar en ello, hay momentos en el silencio de la noche cuando el recuerdo de aquella mujer y su sonrisa macabra resurgen, y me pregunto si realmente escapamos de todo. Tal vez, solo tal vez, algo quedó allí, esperando a que volvamos. El tatuaje incompleto. Soy un tatuador en el mercado de Sonora, en la Ciudad de México. Para quienes no conocen este lugar, es un espacio vibrante y caótico, lleno de energía, colores y olores. El mercado tiene una fama que cruza fronteras, sobre todo por su relación con lo oculto y lo místico. En mi caso, siempre me interesaron esos temas. No soy de los que solo tatúan lo que los clientes piden. Yo, personalmente, busco algo más profundo en los diseños. Algo que resuene, que conecte con lo que no se ve. La gente que viene a mí generalmente busca algo que los identifique, que los transforme. Esa noche, mientras el mercado se llenaba de la usual mezcla de gritos, risas y murmullos, un hombre entró en mi estudio. No era común, tenía una mirada vacía, como si algo lo persiguiera. Su cara estaba cansada, como si no hubiera dormido en días, y su vestimenta era sencilla, pero la tela de su camisa estaba rasgada en los bordes, como si se hubiera quedado atrapado en algo. Me pidió un tatuaje específico, un símbolo que nunca había escuchado antes. Era extraño, pero lo dibujó en la palma de su mano con el dedo. Era un símbolo antiguo, compuesto por líneas curvadas que se entrelazaban, algo que parecía sacado de un grimorio. Lo primero que pensé es que era un diseño ocultista, de esos que tanto me interesan. Acepté hacerlo, como cualquier otro cliente, pero mientras preparaba mis agujas y tintas, algo extraño comenzó a suceder. Cuando miré el símbolo más de cerca, una sensación rara se apoderó de mí, algo que no podía explicar del todo. Mis manos empezaron a temblar. No entendía por qué. El diseño parecía tan familiar, casi como si lo hubiera visto antes en algún lado, pero no podía ponerle nombre. La luz amarilla de la lámpara sobre mi mesa hacía que las sombras se alargaran de forma extraña, como si se movieran, como si se retorcieran. Traté de concentrarme, pero algo me decía que este no era un tatuaje cualquiera. A medida que comencé a tatuar, mis dedos seguían temblando, pero intenté disimularlo. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas. Sin embargo, al ver el símbolo más de cerca, algo hizo clic en mi cabeza. Recordé haber visto ese mismo diseño en un noticiero semanas antes. La noticia era sobre una mujer que había desaparecido en la ciudad y el símbolo que ella llevaba tatuado en su brazo había sido mencionado como clave para el caso. ¡Qué diablos! La piel del cliente era más dura de lo normal, como si estuviera marcada por algo, algo más allá del simple paso del tiempo. Mientras la aguja penetraba su piel, no podía dejar de pensar en el rostro de esa mujer desaparecida. Algo en mi estómago me decía que esto no era casualidad, que de alguna forma estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Empecé a sentir la presión en el aire, como si la habitación se estuviera cerrando poco a poco, apretándome el pecho. El cliente notó que algo no estaba bien. De repente levantó la vista, me observó con esos ojos vacíos y me preguntó, ¿pasa algo? Su voz era suave, casi susurrante, como si estuviera tratando de calmarme, pero no lo conseguía. Me sentía atrapado, como si mis propios pensamientos estuvieran luchando contra algo más, algo que no podía ver, pero que claramente estaba presente. Me tragué el miedo, y forzando una sonrisa nerviosa, le dije que solo necesitaba un poco de aire. Le pedí permiso para darme un respiro, pero en realidad solo quería alejarme de ese lugar. No sabía por qué, pero el peso del ambiente me estaba ahogando. Salí corriendo del estudio, atravesando el pasillo del mercado con una rapidez que ni yo mismo me creía capaz. El miedo me estaba consumiendo, pero no podía dejarlo allí. No podía seguir tatuando ese símbolo.
Algo me decía que esa marca no debía ser puesta en nadie, mucho menos en un extraño que parecía tener más que un simple tatuaje. Corrí sin mirar atrás. Salí por la puerta trasera del estudio y me adentré en las callejuelas oscuras del mercado. El aire fresco de la noche me golpeó en la cara, pero no me calmó. Sentía que algo me observaba, algo al acecho, aunque no podía explicarlo. Mi corazón latía desbocado y las imágenes de esa mujer desaparecida seguían invadiendo mi mente. ¿Qué pasaba con el tatuaje? ¿Por qué mi cuerpo reaccionó de esa forma? Decidí que no volvería. Sabía que no podía regresar a ese lugar, no con ese hombre ahí, no con ese símbolo, pero aún no entendía la gravedad de lo que había sucedido. El mercado seguía bullicioso, pero de alguna forma me sentía aislado, como si estuviera en otro mundo. Mi cabeza daba vueltas y las luces de los puestos brillaban de manera extraña, como si flotaran en un lugar diferente. Mi mente solo repetía una y otra vez el mismo pensamiento. ¿Por qué ese símbolo estaba tan presente en mi vida ahora? Al día siguiente, cuando finalmente logré calmarme lo suficiente para pensar con claridad, fui a la policía. Sabía que tenía que hacer algo, pero lo que me dijeron me dejó helado. Ellos ya conocían ese símbolo, más específicamente el símbolo que había tatuado en el hombre. Resultó que el símbolo había sido vinculado a una serie de desapariciones no solo en México, sino en otras partes de América Latina. Decían que era un marcador utilizado por una secta oculta, una secta con la cual el tatuaje tenía una relación directa. Cuando les mencioné al hombre que había tatuado la marca, los oficiales no dijeron una palabra, pero sus miradas cambiaron, como si entendieran algo que yo no. Me pidieron detalles sobre él, pero fue inútil. No sabía nada más de él, ni su nombre ni nada que pudiera ayudar. Solo recordaba su rostro vacío y sus ojos penetrantes, como si estuviera poseído por algo que no era humano. Mi piel se erizó al pensarlo y de repente sentí la necesidad de salir de ahí, de alejarme de todo. Sabía que lo que había hecho esa noche no solo era un tatuaje, era algo mucho más oscuro. Pasaron semanas, pero la sensación de terror nunca me dejó. La imagen de ese hombre, el símbolo, la mujer desaparecida, todo eso seguía persiguiéndome. No podía dormir bien, y la constante sensación de que alguien me observaba se había vuelto insoportable. Un día, mientras caminaba por el mercado, vi a un hombre que me hizo detenerme en seco. Era el mismo cliente, el que había venido esa noche. Estaba parado en la entrada del mercado, con una mirada fija y ausente. No pude evitarlo. Mi cuerpo reaccionó por instinto y comencé a caminar hacia él, sin saber qué esperaba encontrar. A medida que me acercaba, la atmósfera a mi alrededor se volvió más densa, como si el aire se espesara y fuera más difícil de respirar. Sentí que algo muy mal iba a suceder, pero al llegar, el hombre no me miró, ni siquiera reaccionó. Estaba ahí, de pie, como si me esperara. Me quedé parado frente a él, incapaz de moverme, y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, me dijo: «Te estaba esperando». Sus palabras fueron como un susurro, pero cargadas de una fuerza indescriptible. En ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ese hombre, ese símbolo, ya no eran solo parte de un tatuaje, eran algo mucho más grande, algo con lo que ahora de alguna manera estaba vinculado. Salí corriendo del mercado sin mirar atrás. Mi mente no dejaba de procesar lo que acababa de pasar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía estar seguro de que me había estado esperando? Durante días estuve paranoico, revisando mi puerta cada vez que llegaba a mi casa, buscando algo, alguna señal de que algo estuviera por suceder. Y no pasó mucho tiempo para que las señales empezaran a aparecer. Primero fue un sueño extraño, uno en el que veía al hombre y a la mujer desaparecida, ambos rodeados por sombras que se movían lentamente, como si fueran parte de algo que se estaba gestando en algún lugar oscuro.
Después vinieron los extraños mensajes en mi celular, mensajes de texto sin remitente que solo contenían el símbolo tatuado en la piel de aquel hombre. Fue entonces que decidí no regresar al estudio nunca más. Cerré el negocio de inmediato. Vendí todo lo que pude y traté de escapar de esa vida, pero nunca pude escapar del todo. Ese símbolo, ese hombre y esa mujer desaparecida, de alguna forma, seguían conmigo, acechándome, como si el destino hubiera decidido que no podría salir de su alcance. Pasaron varios meses desde que dejé el estudio y cambié mi vida por completo, pero el terror seguía siendo parte de mi día a día. A veces, cuando cerraba los ojos, podía ver ese símbolo siempre flotando en mi mente, como si tuviera vida propia. Intenté mantenerme alejado de todo lo relacionado con lo oculto, pero algo dentro de mí sabía que no iba a ser tan fácil. Una noche, mientras caminaba por una de las calles cercanas a mi casa, sentí una presencia detrás de mí. Era como si alguien me estuviera siguiendo, pero cuando me volteaba, no había nadie. No sé si fue el cansancio o la paranoia, pero algo me dijo que mirara hacia el cielo, y lo hice. Ahí, en las nubes, podía ver el mismo símbolo del tatuaje, distorsionado y flotando como si fuera una sombra que no pertenecía a este mundo. Mi respiración se aceleró. El miedo se apoderó de mí nuevamente y supe que algo mucho peor estaba por llegar. Esa sensación de ser observado, de ser parte de algo que no entendía, me estaba consumiendo poco a poco. Decidí investigar más sobre el símbolo, a pesar de que ya no quería saber nada. Fui a las bibliotecas, a los archivos antiguos, busqué en línea, en foros de ocultismo. Todo lo que encontré me llevó a una única conclusión. El símbolo estaba relacionado con una secta de poder oscuro que operaba en las sombras de la ciudad. Decían que su poder no solo residía en lo físico, sino en lo psicológico, que quien se marcaba con ese símbolo quedaba atado a ellos de alguna manera. Algunos decían que las personas desaparecidas nunca se iban, que se convertían en guardianes de la secta, algo como almas perdidas, atrapadas entre mundos. Pero lo más aterrador de todo era que algunos investigadores afirmaban que esa secta tenía la capacidad de buscar a sus elegidos a través de los tatuajes, como si el símbolo fuera un marcador que permitía localizarlos, incluso años después de haber sido tatuados. Fue ahí cuando me di cuenta de que nunca iba a estar libre de aquello. El tatuaje que había hecho no solo era un diseño, era una puerta que yo mismo había abierto, y ahora no podía cerrarla. Una noche, mientras estaba en mi casa, la sensación de que alguien me observaba volvió con más fuerza. Miraba las sombras, buscaba algo, pero todo parecía estar en su lugar. Fue cuando escuché un golpeteo débil en la puerta de mi apartamento. Primero pensé que era el viento o alguna broma de mis vecinos, pero el golpeteo se hizo más insistente, como si alguien estuviera afuera esperando. Me acerqué lentamente a la puerta. El corazón me latía en el cuello y a través de la mirilla pude ver una silueta. Mi respiración se detuvo. Reconocí esa figura. Era el hombre que había tatuado el símbolo, pero ahora no estaba solo. Junto a él vi una sombra difusa, algo que no lograba distinguir completamente, pero que definitivamente no parecía humano. El hombre me miraba fijamente, como si no esperara que yo abriera la puerta, como si de alguna manera estuviera ahí solo para recordarme lo que había hecho. Mi cuerpo tembló de miedo, pero el instinto me empujó a abrir la puerta, como si tuviera que saber qué quería. Pero antes de hacerlo, algo en mi interior me gritó que no debía abrir. Cerré los ojos por un momento y traté de calmarme, pensando que quizás estaba delirando. Miré nuevamente por la mirilla y para mi sorpresa no había nadie. El pasillo estaba vacío, solo el eco de mis respiraciones retumbaba en el aire. Pero el miedo no se fue. Al contrario, creció más. Esa noche no pude dormir. Pasé horas viendo hacia la puerta,
esperando que algo ocurriera, pero nada sucedió. Sin embargo, al día siguiente, al revisar mi teléfono, encontré un mensaje de texto. No tenía número, solo decía una palabra: vas a ser uno de nosotros. El mensaje me heló la sangre. Era el símbolo del tatuaje, con una ligera variación, como si se estuviera transformando en algo más. En ese momento comprendí que no podía seguir escapando. Estaba atrapado en algo mucho más grande que yo. No podía salir, y sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Decidí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo, así que volví al mercado de Sonora, aunque sabía que era un riesgo. El lugar estaba igual de bullicioso que siempre, pero al entrar en el estudio de tatuajes, algo en el aire era diferente. Las luces parpadeaban de forma irregular y el ambiente se sentía denso, como si todo estuviera esperando algo. Caminé hacia la mesa de trabajo, donde todo comenzó, pero el lugar estaba vacío, como si el tiempo se hubiera detenido allí. De repente, una voz familiar resonó en mis oídos, una voz que me heló hasta los huesos. Te dije que te esperaba. Me giré rápidamente, y allí estaba él, el hombre que había tatuado. Su rostro estaba pálido, casi espectral, y su mirada era mucho más profunda, como si ya no fuera el mismo ser humano. Lo peor fue que a su lado vi a la mujer desaparecida. Estaba allí, con el mismo símbolo en su brazo, pero su piel ahora parecía translúcida, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Mi mente colapsó. No podía procesar lo que veía. ¿Estaban muertos? ¿Era esto una pesadilla? Pero no, no era un sueño, era real. Y esa realidad me estaba devorando poco a poco. El hombre me miró fijamente, y sin mediar palabra, se acercó a mí. En sus manos llevaba una aguja y una tinta oscura, más negra que cualquier cosa que hubiera visto antes. Me dijo, con una calma inquietante: es tu turno. De alguna manera entendí que no podía resistirme, que la marca que me habían dado esa noche ya no podía ser borrada. El tatuaje ya no era solo un diseño, era una condena. Sabía que si no me dejaba tatuar, algo mucho peor me sucedería, algo que no podía comprender. Así que con las manos temblorosas dejé que me tatuara el símbolo en mi piel, sin decir una palabra. El dolor fue insoportable, pero lo más aterrador fue el silencio que lo rodeaba, como si todo en ese lugar estuviera esperando el momento en que yo cediera. Cuando terminó, vi el símbolo, ahora más profundo en mi cuerpo que nunca, y entendí que mi vida había cambiado para siempre. Al levantar la vista ya no estaban allí, habían desaparecido como si nunca hubieran estado. Pero la marca en mi piel seguía ardiendo, como un recordatorio de que ya era parte de algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé.